ya que estamos en confinamiento y no podemos salir a hacer montaña, pues aprovechar este tiempo un poco para, bueno, pues para planificar la montaña que podamos hacer en verano. Y ya que la cosa se está poniendo un poquillo fea y eso de ir al extranjero pues no está muy claro cómo, cómo vamos a poder hacerlo, pues bueno, pues a lo mejor, bueno, pues plantearse la opción de hacer una pequeña travesía en territorio nacional o relativamente próximo, ¿no? Como va un poquito orientada a la gente de 8.000, pero no solo, pues asumo que a lo mejor la gente no tiene mucha experiencia en planificar una travesía, aunque sea una travesía estival, que se supone que son las más sencillas. Entonces, bueno, básicamente a la hora de planificar hay que dar respuesta a estas preguntas. Y las he puesto así porque creo que responden un poquito al orden de importancia que tienen. Lo primero y más importante es el quién, quiénes vamos, ¿no? Y eso implica muchas cosas. Implica, por supuesto, cuántos somos, qué forma física tenemos, qué conocimientos técnicos y la experiencia. Y aquí muchas veces, sobre todo para el colectivo 8.000, pero para todo el mundo, claro, hay mucha gente que más allá de actividades de día o de fin de semana, pues tiene una experiencia limitada en actividades de varios días, ¿no? Y eso es importante a la hora de planificar una travesía. Lo que he intentado hacer es que estos conceptos así un poco teóricos os los he puesto con un pequeño ejemplo práctico, ¿no? Supongamos que somos 6 personas, que es un número bastante majo para hacer una travesía. Más allá de eso, pues bueno, ya la cosa requiere, requiere organización y, y 4 mujeres, 2 hombres, con una forma física media. Y con eso significa que, bueno, pues que es gente capaz de hacer, pues a lo mejor 20 kilómetros al día, unos 1.200, 1.200 metros de desnivel positivo-negativo, pero cargando relativamente poco peso, 10 kilos. ¿Vale? Y esto es un factor muy importante a la hora de conseguir una travesía. 2 de esas personas al menos no tienen ningún conocimiento de moverse en terreno nevado, ni en neveros, ni trepadas en roca. Y la experiencia de estas 2 personas pues se reduce a senderismo y a montañismo muy básico, ¿no? Y la experiencia de todo el grupo en general, pues normalmente es de 1 o 2 días, a lo mejor pues algún puente largo de actividad, pero digamos que es su primera travesía, ¿no? Y han planificado, pues bueno, a lo mejor actividades de un día, de 2 días, pero no tienen experiencia, por lo tanto, en planificar cosas de una semana. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo primero es adaptar nuestra travesía a los miembros más débiles del grupo. Es de cajón, pero a veces lo olvidamos. Nos pueden un poco los grandes objetivos, ¿no? Y las ansias. Entonces, hay que adaptarse a las personas que no son capaces ni de trepar en roca, ni de moverse por neveros con soltura, ni demás. Lo siguiente es entonces plantearnos el qué vamos a hacer, ¿no? ¿Para qué hacemos la travesía? Bueno, en este caso, por ejemplo, pues yo consideraba que es simplemente la primera travesía estival que se realiza, que es una travesía relativamente poco ambiciosa, en el sentido que no va a incluir, pues eso, ni trepadas, ni terreno nevado, cosa que en verano, depende de los macizos, es más o menos normal. Vamos a pesar más el senderismo sobre el montañismo. Eso no significa que no podamos hacer alguna pequeña ascensión si no tienen trepadas o que no nos podamos salir de caminos balizados, pero en general, ya que es nuestra primera aventura, digamos, de larga duración y que la vamos a planificar nosotros, pues lo suyo sería ceñirse un poco a senderos balizados relativamente sencillos. Lo siguiente es el cómo. Y eso empieza por el presupuesto. Estamos en una situación difícil para mucha gente. Por lo tanto, pues bueno, es un aspecto que debe considerarse muy mucho y más ahora, ¿no? Además, bueno, pues a lo mejor es un buen momento para invertir en territorio nacional, ¿no? Ya que el país lo está pasando así, ¿no? Por supuesto tenemos la opción de guiado versus organizado, ¿no? Ahí hay mucha gente que opta por el uso de guías de montaña, pero eso tiene que estar ligado indefectiblemente con el presupuesto, ¿no? Otro aspecto muy importante es saber si vamos a hacer una travesía circular o lineal, porque el tema logístico cambia totalmente, ¿no? Y está muy ligado también con el transporte. Vamos a utilizar nuestro transporte, vamos a utilizar otro transporte. Por supuesto, depende de la zona, depende del presupuesto, el tema del alojamiento. Hay travesías que se pueden hacer bajando, digamos, a terreno civilizado, entiéndase civilizado, poblaciones, cada día, mientras que hay otras travesías que vamos a estar en terreno de montaña continuamente. ¿Vamos a tener refugio? ¿No? ¿Qué material vamos a tener que portear?
y eso también a su vez está ligado con la manutención. Cada vez es menos habitual las travesías donde uno lo lleva todo a la espalda, aunque yo debo reconocer que soy un amante de esas travesías un poco clásicas, pero bueno, hay que ser conscientes un poquito de dónde nos metemos y de qué implica eso. Digamos que en nuestro ejemplo, pues yo he considerado, bueno, pues por lo que os he comentado, que probablemente el presupuesto sea muy ajustado. Por la situación que tengamos, pues más de una persona del grupo no se pueda permitir mucho dinero y eso, por lo tanto, nos conduce a una travesía autoorganizada, no una travesía guiada donde ya contratar los servicios del guía nos va a suponer un sobrecoste. Claro, nos va a dificultar más, al mismo tiempo lo tenemos que hacer todos nosotros, pero bueno, es una aventura, es un reto, ¿no? El que sea circular o lineal, pues va a depender un poquito de qué capacidad de transporte tengamos. Con 6 personas es un número, bueno, es un número gracioso porque salvo que tengamos una furgoneta, digamos así, 6 personas no entran en un solo vehículo. Entonces ahí hay que hacer cuentas a ver si los autobuses o los medios de comunicación que tengamos desde Madrid o desde donde vivamos hasta la zona a la que vayamos nos compensan transporte público o no. Y si es transporte público, ¿a dónde podemos ir? Respecto al alojamiento, pues hombre, con un presupuesto limitado, bajar a poblaciones donde normalmente no siempre hay albergues, a lo mejor tenemos que tirar de casas rurales y demás, cada noche nos puede encarecer mucho el presupuesto. Entonces hay que plantearse la opción de refugio o, por supuesto, de tienda o bivar. Tratándose de gente que no está acostumbrada a llevar más de 10 kilos de peso y para ser una primera travesía, aunque yo insisto en que a mí me gusta mucho llevarlo todo a la espalda, pero creo que, bueno, que es más realista muchas veces, mucha gente, depende de la forma física, pues plantearse la opción de refugio. Y entre guardado y abierto, pues ahí dependerá del presupuesto y del peso. El guardado nos reduce mucho el peso y nos encarece el presupuesto. El abierto nos obliga a llevar nuevamente saco y comida, con lo cual, bueno, nos estamos quitando la tienda, pero no nos estamos quitando demasiado peso. Y respecto a la manutención, lo mismo. Hoy en día hay gente que lo paga todo, pero a lo mejor eso nos puede ser privativo en términos de presupuesto. Entonces hay que plantearse, nos llevamos comida de ataque, nos llevamos comida de ataque y desayuno, porque digamos que la cena puede implicar ya llevar hornillo, llevar cacerolas, que de nuevo es más peso y más comida. En cambio, a lo mejor el desayuno lo podemos apañar más fácilmente y es un pequeño dinero que nos podemos ahorrar de refugio y dedicarlo a bajar un poquito el presupuesto, ¿no? Esas son cosas que hay que mirar en el grupo. Lo siguiente, claro, es el cuándo, ¿no? Pues si es una travesía, pues, bueno, eso es muy variable según el recorrido, ¿no? Pero digamos que yo para el ejemplo, pues he dado una duración estándar. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Dentro del verano. Y eso va a condicionar mucho qué agua tengamos. Agua disponible para beber y los ríos, que puede ser un problema en verano, ¿no? Cruzar ríos, sobre todo al inicio. La nieve, por supuesto, la existencia de neveros y demás, la meteorología. Ya sabemos que el patrón meteorológico, el patrón climático, pero la meteorología en concreto está cambiando bastante en los últimos años y ahora es muy habitual que junio sea más caluroso que julio o agosto. Lo de la Virgen a Virgen se está quedando un poquito desfasado. Entonces, tenemos que prever si vamos a tener olas de calor, si lo hacemos en junio o no. En cambio, si lo hacemos en mitad del estiaje, cómo vamos a andar de agua y la luz, por supuesto, ¿no? En el ejemplo que os ponía, pues bueno, supongamos que elegimos una duración estándar de una semana. Por temas de trabajo, de presupuesto, pues a lo mejor es un número de días más o menos razonable. Y por lo que sea, pues a lo mejor podemos ir en junio, a finales de junio, tocando madera y asumiendo que esto del confinamiento se haya acabado y que podamos hacer este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues en esas condiciones lo normal es que no tengamos problema de agua. Ahora, dependiendo de la cota, podemos tener problemas de ganado y de potabilidad de ese agua, ¿no? Y digo de la cota porque si estamos intentando evitar neveros y vamos en junio, en un año normal, bueno, pues es muy posible que encontremos neveros a cotas relativamente bajas, medias, ¿no? A partir de 2.200, 2.300 es muy habitual en casi cualquiera de las cordilleras del norte de la península y también en Sierra Nevada. Por lo tanto, hay que plantearse, si vamos a ir a cota baja, podemos tener problemas de ganado. Y lo mismo, si vamos a ir en junio, tenemos deshielo, dependiendo de a dónde vayamos, a lo mejor no tenemos nieve, pero tenemos los ríos muy crecidos.
En cuanto a la meteo, pues eso, si vamos en junio, ojo con las olas de calor, probablemente tengamos menos tormentas, porque son más habituales julio y agosto, pero las olas de calor están siendo muy frecuentes en los últimos años en junio. Y al mismo tiempo, pues la luz, a cambio, tenemos muchísimas horas de luz, ¿no? Cosa que es muy importante por temas de pérdidas, de tener tiempo suficiente para hacer una primera travesía sin angustias, ¿no? Desde luego, la meteo, claro, el planificar con 2 meses vista y luego el seguir planificando la semana antes, vigilando la meteo, no nos quita que sigamos teniendo un ojo en la meteo, siempre, por ejemplo, lo de la cobertura 2G, porque, bueno, pues cada noche no está de más confirmar la previsión. Hombre, hoy en día hay que reconocer que AEMET y la mayoría de los servicios meteorológicos autonómicos funcionan de miedo a 24 horas, con lo cual es verdaderamente difícil que se nos pase inadvertida una tormenta para el día siguiente. Lo que sí es verdad es que las tormentas estivales son de los fenómenos meteorológicos más difíciles de prever geográficamente. Y con eso quiero decir que, poniendo el ejemplo de Biescas del 96, ¿no? De que las tormentas son muy, muy locales. Entonces, podemos tener un sol de justicia en un punto y a 1,5 kilómetros de allí, en otro valle, estar cayendo pues la que cayó en Biescas hace 24 años, ¿no? Que arrasó el camping de las Nieves. Esto se conoce. Y en montaña más. Y lo mismo con el viento. Entonces, viento y tormentas es verdad que nos pueden dar algún susto. Lo que sí es casi seguro es que vamos a tener ya una alerta de fenómenos meteorológicos, de tormentas y demás el día anterior. Otra cosa es que podamos prever mejor o peor dónde nos va a caer exactamente y la cantidad. Para eso también horario, madrugar. En montaña ya lo sabéis todos y más en montaña estival hay que madrugar y por eso lo del orto de ocaso. O sea, nos ahorramos calor y nos reducimos hasta cierto punto la posibilidad de una tormenta. No siempre, pero la reducimos. Y luego lo que os decía, la roca. No es lo mismo, efectivamente, una tormenta en caliza, que por ejemplo la de Picos de Europa, pues una vez que deja de llover, se seca, que da gusto, a una tormenta en Gredos, en granito, que ya sabemos todo cuando vamos a la Pedriza, que si llueve, pues nos podemos romper la crisma, ¿no? Entonces, eso hay que saber muy bien en qué terreno nos estamos metiendo si hay una tormenta. Y por último, la zona, ¿no? Puede parecer un poquito contraintuitivo, ¿no? Que uno elija la zona lo último de todo, pero es que yo creo que el saber quiénes vamos, en qué condiciones, qué disponibilidad tenemos y demás puede condicionar mucho la zona, ¿no? Por supuesto, también nos va a condicionar pues qué accesos tenemos, qué tipo de terreno. Estamos hablando de que es nuestra primera travesía, de que hay gente del grupo que no se mueve con soltura en terreno de alta montaña. Por lo tanto, vamos a intentar buscar un terreno relativamente amable. Insisto, para este ejemplo, es un espacio natural protegido. Hay muchos en España, entonces hay que considerar la legislación. Vale, no estamos considerando acampada, pero bueno, también a efectos de si queremos llevar a un animal, si queremos determinadas regulaciones que puede haber en función del espacio natural. Y con todo eso podemos definir un poquito qué ruta vamos a hacer y a partir de ahí, por supuesto, ¿no? Empieza la planificación pura y dura de desniveles, longitudes, tiempo, refugios y demás. En nuestro ejemplo, bueno, pues pongamos que decidimos ir al Pirineo Ostense, pero no nos queremos meter en terreno de alta montaña por las razones que os he comentado antes. Así que elegimos la zona occidental, la zona de los valles occidentales, que es ya una transición hacia el Pirineo Atlántico y que por lo tanto tiene menos cota, es menos propensa a tener, pues eso, neveros, bien entrado ya empezando el verano, es un terreno más sencillo a lo mejor que la zona de los 3000, del Pirineo y demás, ¿no? En cambio, los accesos por carretera son más limitados, los buses también son más limitados, así que tendremos que ver dónde podemos enlazar, ¿no? El tipo de terreno que nos vamos a encontrar, pues puramente de media montaña. Vamos a tener mucho bosque caduco, hayedos, algo de roble, abetos. Vamos a tener prado de alta montaña y vamos a tener un roquedo, sobre todo de calizas. No solo, pero sobre todo de calizas. Sí es importante saber el tipo de roca que vamos a tener a efectos de que, bueno, pues a lo mejor la travesía sí que requiere en algún momento hacer algún paso mínimo
de echar las manos, bueno, pues no es lo mismo estar trepando en una roca metamórfica como la que nos podamos encontrar en el Possets, que se te deslava a cada momento, que una caliza, ¿no? Que suele ser bastante agradable, sobre todo, por ejemplo, en terreno mojado. Y la ruta, pues bueno, os he puesto un ejemplo de la senda Camil, pero por supuesto podría haber miles, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo para ilustrar, que tiene unos desniveles, pues de 1.300 metros como mucho al día de subida o de bajada, no más de 20 kilómetros y unas cotas que en general no superan los 2.200 metros, ¿no? Y con una red de refugios bastante buena. ¿Por qué digo todo esto? Porque, bueno, yo creo que la primera travesía ya es un pequeño reto el pasar de actividades de pocos días a actividades ya de bastantes más días y planificándolo nosotros todo, pero además yo creo que puede tener el plus de si alguna etapa es ligeramente por encima de lo que estamos acostumbrados, bueno, pues también nos debe ofrecer la travesía ese pequeño reto, ese pequeño estímulo de decir, oye, es que no solo lo hemos planificado, sino que además era un poquito más exigente de lo que estamos acostumbrados. Con todo eso, ¿qué haría? Bueno, os pongo unos ejemplos de páginas web que yo miraría. Esto es, por ejemplo, el mapa de los espacios naturales protegidos. Para cualquier zona de España, pues lo primero es eso, como os decía, ¿no? Una vez que decidimos la zona, ver un poco qué figuras de protección hay y si eso nos va a afectar de alguna manera o no. Lo siguiente, bueno, pues hay varias páginas que describen albergues y refugios disponibles, ¿no? Esta, por ejemplo, albergues y refugios, pues aquí en la zona que os estoy contando, estamos ya en el Pirineo Ostense, pues aquí veis que pinchando en cada uno nos da, bueno, aquí tenéis albergues, pero si fuéramos puramente a los refugios de montaña, pues nos iría dando detalles de cada refugio y podemos entrar a cada una de las fichas y ver. Asimismo, en esta misma tenéis también webcam. Estamos planificando, pero ya nos da una idea de qué tipo de terreno vamos a ver, de cómo está de nieve en estos momentos, como veis ya muy pelado para estar en abril. Linza, por ejemplo, es una estación de esquí de fondo, impensable en estos momentos, ¿no? No se ve ni gota de nieve, ¿no? Esta es otra de las cosas. Otra de las páginas que miraría, por ejemplo, bueno, aquí tenéis otro ejemplo, la zona de la vertiente francesa. La senda Camil comprende tanto vertiente española como vertiente francesa. Bueno, pues aquí tenéis una página también donde podéis hacer zoom y os da también la posibilidad de seleccionar, aquí veis refugios, también cabañas, en caso de que queramos hacer refugios abiertos, no ir solo a refugios guardados, bueno, pues tenemos esa otra posibilidad, ¿no? Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, la cobertura de móvil, para lo que sea, para una cuestión de emergencia y para saber un poquito. Bueno, pues aquí tenéis en la página de Montaña Segura, tenéis el acceso a los mapas de cobertura 2G de las principales compañías telefónicas. Pues ahí es un buen punto para ver. Igualmente, en Montaña Segura también tenéis un visor de senderos balizados en el Pirineo Aragón, bueno, no solo en el Pirineo Aragonés, en todo Aragón, ¿no? Bueno, pues es una buena opción para ir a la zona y ver un poquito la descripción de determinados senderos. Está muy bien, yo creo que es bastante completo. Esta es una serie de enlaces que, bueno, yo los he recopilado. Hay muchísimos más, por supuesto. Internet es un pozo sin fondo. Pero bueno, para la gente que empieza, pues a lo mejor es más fácil dar una serie de enlaces relativamente rápidos. Aquí tenéis otra página web para los senderos GR. Bueno, pues en caso de que, por ejemplo, decidamos hacer una travesía de estas que os contaba, que va por zonas más civilizadas, donde no tengamos que tirar de refugio y podamos terminar en poblaciones, pues los senderos GR, pues aquí podemos elegir por provincia y demás y nos da una descripción muy completa de los GRs que hay en nuestro territorio. Por supuesto, necesitaremos un track. De Wikiloc no voy a decir nada porque ya os he hecho un fantástico tutorial gato. Así que aprovechamos que no sé si se va a colgar en la web o no, eso luego en las preguntas, en 5 minutos termino y dejo espacio para las preguntas, pero ya nos puede decir Gatos si luego las grabaciones de estos tutoriales estarán disponibles o no. En cualquier caso, bueno, pues Wikiloc está ahí. Otra opción de la que también os ha hablado Gato es el MIDE, trazar nuestro propio MIDE. Hay rutas que ya tienen establecido su propio MIDE, pero hay otras para las cuales nosotros tenemos esta aplicación dentro de la página de Montaña Segura, donde vamos metiéndole las características de la ruta, nos metemos las características del medio, del itinerario, del desplazamiento, por dónde va a ser el desplazamiento, del esfuerzo que implica, de las dificultades técnicas,
y conforme vamos metiéndolo nos establece el nivel. Insisto, no digo más porque creo que Gato ya os ha contado de todo esto, pero es una herramienta también muy buena para planificar y también para ir aprendiendo e ir decidiendo cada una de las etapas de nuestra travesía. Otra aplicación también en Montaña Segura, la aplicación Mapa, que es una aplicación para considerar la planificación de una actividad. Entonces aquí, por ejemplo, pues una vez que tenéis una actividad planificada, aquí yo tenía una de ejemplo, pues podéis ver que en función del tipo de actividad, esta era una actividad de raquetas de nieve en invierno, pues te establece, por ejemplo, pues el material que se necesita, las etapas, los riesgos, el material en función de los parámetros que nosotros vamos metiendo. Ya de resumen de Montaña Segura, entrad a esta página si no la conocéis porque merece la pena. Tiene muchos recursos muy útiles, muy recomendable. Más recursos, por supuesto, cartografía. Si tenéis una librería cerca, pues lo mejor. Si no, pues por ejemplo Desnivel, pero no solo, tiene un buscador de mapas. Pues con solo meter Pirineos y excursionismo y trekking ya tenemos 154 mapas. De ahí podríamos ir depurando la búsqueda. Por supuesto, otras editoriales, Prames, Alpina, en fin, no voy a decir todas porque me dejaría alguna, tienen sus propios buscadores y la cartografía. Más cartografía, por supuesto, el IGM. Nos podemos descargar, además de comprar los mapas en papel, que es fundamental, llevarlo en papel, pero además de eso nos la podemos descargar la cartografía, tanto en vectorial como en raster, o sea, tanto imagen como digamos un formato con el que podamos trabajar en otros programas, nos lo podemos bajar del Centro Nacional de Información. En el IGN te lo puedes bajar con distintos formatos. Te puedes bajar, yo creo que, te puedes bajar Shape para trabajar con QGIS, con ArcGIS, en fin, con cualquier sistema de información geográfica. Y te puedes bajar también para trabajar con raster. La verdad es que el CENIC tiene un montón de formatos. Y luego también tienen escaneos directamente de los mapas originales, o sea que tienen unos cuantos y tienes distintas opciones en la plataforma del CENIC. Una vez que entras a los mapas, ya puedes seleccionar, cuando tú entras por mapa, por ejemplo, pues ya una vez que seleccionas la zona, buscar por hoja, por ejemplo, seleccionas una hoja cualquiera, ella te va viendo. Ves que aquí a la izquierda aparecen mapas vectoriales, mapas impresos escaneados, información geográfica de referencia, en fin, luego tienes mapas en formato imagen, tienes un montón de formatos. La verdad es que el Centro Nacional de Información Geográfica es para echarle un buen rato, porque tiene mucha información. Y eso ya es trata. Pero bueno, si sabes de SIG, de sistemas de información geográfica, yo creo que le puedes sacar mucho partido. Y luego también lo puedes usar con tipo GPS, GPX, o sea, puedes crear archivos para Garmin y para sistemas de GPS. Además, tenemos el visor Iberpix también del IGN, donde podemos incluso trazar nuestros mapas y demás. Es decir, si no tenemos software específico para tipo Basecamp u otros para trabajar con tracks y demás, aquí lo podemos hacer. Podemos hacer medidas sobre el mapa, podemos establecer itinerarios, determinar coordenadas y demás, y por supuesto con un nivel de detalle que según vas haciendo zoom, pues aparece la cartografía más de detalle que tiene el IGN. Más cosas. Necesitamos saber horarios. Bueno, pues el IGN también nos ofrece hortos y ocasos para todos los años que os podáis echar a la cara y seleccionando la provincia. Así que, oye, pues si ya sabemos la fecha, ya sabemos a qué hora vamos a poder salir del refugio. Un tema importante, por ejemplo, cuando evitamos el desayuno que da el refugio y lo llevamos nosotros mismos. Eso nos da más libertad a la hora de salir. Podemos salir antes, cosa que en verano es muy de agradecer. Más cosas. AEMET, dentro de servicios climáticos, nos da valores medios. Estoy hablando de clima, no de medio, es decir, tendencias de décadas. Así que podemos irnos metiendo a ver precipitaciones máximas en función de la época. Hay algunos valores que los dan anuales y hay otros valores, como por ejemplo temperaturas, si vamos a temperatura media, que los da por mes. Entonces ya podemos tener una idea. Estamos demasiado pronto como para saber la meteo que va a hacer en el momento de ir, pero ya tenemos una idea de qué es lo habitual en junio en esa zona, ¿no?
Igualmente, más en AEMET, que es otro pozo sin fondo prácticamente. Tenemos ya una predicción estacional para toda la primavera. Bueno, pues lo mismo vamos a tener para el verano. Ya según se va acercando la fecha, pues podemos entrar a páginas como la del servicio alemán, que nos dan predicciones a 9 y a 12 días, que son relativamente fiables, hay que tomarlas siempre con un puntito de sal, pero ya nos van a dar una idea cuando estemos próximos a realizar nuestra travesía. Y luego, por supuesto, una vez que estemos dentro de la última semana, AEMET con su predicción de montaña, pero también con su predicción por municipios, con sus modelos numéricos, con sus mapas probabilísticos para ver probabilidad de precipitación de lluvia, en fin, todo esto. Más cosas, por supuesto, Meteofans, lo mismo, y las páginas específicas de montaña, Meteoblue, Meteo Exploration y demás, que también se pueden comparar. Siempre es bueno comparar varias. Más, si vamos a un espacio natural protegido, pues accedamos a la web de ese espacio natural para ver qué limitaciones hay, qué condicionantes, qué información y demás. Y luego, en el caso concreto que os ponía de ejemplo de la senda Camil, bueno, pues en el caso de la senda Camil, como en algunas sendas ya muy establecidas, tipo Carros de Fuego y Cabals del Vent y estas cosas, bueno, pues aquí es que ya tenemos toda una página web donde nos da descripción de cada etapa pormenorizado. O sea, aquí el trabajo lo tendríamos hecho porque no necesitaríamos ni hacer estos perfiles, aunque siempre, si lo vamos a planificar, es recomendable, si no hacerlos nosotros a mano, sí estudiarlos bien, ¿no? Que por tenerlo hecho no descuidemos la planificación, porque es la única manera de saber las dificultades que nos van a esperar a lo largo de la travesía, ¿no? Insisto, en esta página es súper detallada, te da los detalles de todos los refugios, incluso te permite reservar por libre si vas con un guía y demás, y además te permite tener otra información de otras condiciones, ¿no? Bueno, hasta aquí un poco así lo que yo diría que es, bueno, lo básico de planificar una travesía estival. Y ahora, por supuesto, con todo esto, pues, ¿qué metemos en la mochila, no? Si vamos de pensión completa, ¿qué menos que esto que os estoy poniendo aquí? Es decir, ¿qué menos que todo eso, más alguna cosita más, y algo de comida y, por supuesto, ropa diversa? Yo, en ese sentido, para gente que no ha hecho travesías nunca y tal, bueno, pues recomiendo que en Internet hay muchas listas de material. Este es un ejemplo, simplemente. Es un ejemplo bastante exhaustivo de una tienda. Yo no tengo nada que ver con esta tienda ni nada. Yo me lo bajé cuando esto era gratuito, lo vi por ahí y dije, bueno, mira, es un ejemplo que no está mal. Y es un Excel que además está hecho para múltiples modalidades. Es decir, veis que aquí pone viajes, senderismo, montaña y demás. Bueno, uno puede mirar en función de la modalidad y ver. Por supuesto, yo creo que lo mejor es luego personalizar estas listas en función de lo que tenemos en casa y demás. Pero bueno, nunca está de más. Para empezar, pues a lo mejor facilita un poco la cosa. Para gente que está acostumbrado a eso, solo a actividades de un día, de 2 días, muy poquito, que suele llevar calzado bajo en general. Claro, en una travesía de una semana, yo soy de la vieja escuela, entonces siempre decimos, o sea, tobillos protegidos. Lo que pasa es que, claro, hoy en día tenemos botas muy ligeras, altas, pero, por supuesto, o sea, si es la primera vez que los componentes del grupo van a usar ese tipo de calzado, claro, es que lo tienen que domar antes en salidas de un día, de 2 días. Vamos, eso es el ABC, ¿no? De la montaña, no estoy descubriendo nada a estas alturas. Sí que en cualquier caso metería una ración, por llamarlo de alguna forma, extra de compid. Eso, el compid en las travesías va muy bien. Si no es para uno, es para los demás. Y al final, si cualquiera de nuestros compañeros tiene un problema con el calzado, lo tenemos nosotros. Y luego, bueno, hay gente que se lleva calzado de descanso. Si vas a refugio guardado, realmente hoy en día prácticamente no lo necesitas. Yo creo que para una travesía lo suyo es eso, bota alta, dependiendo de cada quien, lo más ligera que se pueda, pero bota alta y, por supuesto, en principio, travesía estival en una zona, en un macizo ya tipo picos, o sea, picos de Europa, Pirineos y demás, con membrana, que menos. O sea, con membrana impermeable, transpirable, yo creo que sí.
No tiene que ser una bota ya de entretiempo, puede ser una bota estival, pero relativamente buena. Y una ración generosa de calcetines. Si hay algo donde yo no escatimaría en peso, es en calcetines, que tampoco pesan mucho los calcetines, pero bueno, digamos que en volumen, calcetines, con PID, un buen botiquín, por supuesto, porque vamos a estar una semana al final. Dos calzados así completos, la verdad es que nunca he hecho una travesía con dos calzados. Como mucho he metido algunas hojas de papel de periódico para secar en un refugio, hombre, pues se seca bastante. Y en verano, oye, pues te pilla una tormenta, a lo mejor al día siguiente todavía está un poco mojado el calzado, pero es que al día siguiente te puede venir un día de sol estupendo que a mediodía te paras a tomar algo y lo terminas de secar, ¿no? Otra cosa importante, aunque no sea imprescindible, hombre, para una travesía, para gente que comienza, bastones. Bastones. Para evitar lesiones, para evitar sobrecargas, para reducir la carga física para algunos de los miembros, yo creo que sí. Yo creo que eso merece la pena. Insisto, si no se va a pasar por población, eso es muy importante. No lo he mencionado, pero claro, a la hora de hacer el material, lo ponía en la diapositiva, pero no lo he mencionado. Material común y material individual. Es decir, ahí hay que empezar tanto con las raciones de comida como con otras cosas. Bueno, pues yo llevo el botiquín, vale, no hay que llevar 6 botiquines, por supuesto. A lo mejor para 6 personas, pues con un botiquín y otro de por si acaso, pues está bien. Entonces uno lleva el botiquín, otro lleva el no sé qué. Ahí dividirnos muy bien y no que cada cual lleve todo, ni tampoco que cada cual piense que, bueno, ya lo llevarán los otros, ¿no? O sea, brújulas, pues hombre, no hace falta 6, pero unas cuantas sí. Y mapas, pues también, no vamos a ir con un solo mapa los 6, ¿no? Que es que nos lo destroza un día de lluvia o de viento y estamos fritos. Entonces, ese tipo de cosas es lo bonito también, yo creo, de planificar en grupo, ¿no? Cuando te divides las tareas y dices, venga, pues venga. Así como está de moda ahora, pues yo llevo el papel higiénico y otro lleva los mapas, estas cosas, ¿no? Desde luego, claro, en la planificación siempre, en el curso de montañismo básico, insistimos, ¿no? Alternativas, planes B, eso también es importante para no meternos donde no nos llaman. Quiero decir, a veces las ansias de hacer algo nos llevan a que no tengamos plan B y aunque la cosa se ponga fea de meteo, queramos seguir y seguir, ¿no? A como dé lugar, ¿no? El tener un plan B, el tener una opción de retirada, el tener una opción de, bueno, pues, y si se nos alarga un día porque tenemos mala meteo, esa posibilidad contemplada hace que a veces seamos más precavidos, ¿no? Y nos evitemos algún problema de más. Y luego otra opción es ¿dónde? Si es un recorrido circular, ¿dónde lo vamos a comenzar? No solo a efectos de transporte, sino también lo que dices tú. ¿Nos vamos a dejar la etapa más larga para el final porque vamos a pensar que estamos ya rodados? Claro, cuando uno va cargándolo todo, la última etapa va sobrado porque te has quitado toda la comida de la mochila. Pero si uno no está acostumbrado, si lleva el mismo peso, digamos, todos los días, pues depende de la resistencia de la gente. Dejamos la etapa reina para la mitad, para el inicio no sería lo mejor, pero bueno, hay veces que se hace así. Hay que ver también un poquito, ¿no? En función del grupo, de la condición física, de la dificultad técnica, ¿no? Si es una etapa técnicamente difícil, pues a lo mejor es mejor que sea a mitad de travesía, cuando la gente ya está un poco rodada, ¿no? Y no que no te pillen frío. O que tampoco te pilla al final de todo, que dependes de un paso técnico para poder llegar a tu destino. No sé, son factores que luego en cada caso hay que ir viendo. Yo creo que lo más importante, buenos amigos. Gente con la que vayamos a disfrutar. Yo creo que ese es el primer punto, porque al final vamos a estar 24 horas juntos, una semana entero, entonces, primero que la montaña es muy bonita, pero joder, vamos a disfrutar todos, ¿no? Entonces, gente de la que nos podamos fiar y con la que podamos, hombre, a lo mejor de un grupo de 6, pues hay una persona que no conocemos, bueno, pero buenos y bien avenidos, ¿no? Yo creo que es lo primero. Y a partir de ahí yo creo que todo es mucho mejor, incluso las tormentas, las penas con pan y con amigos se llevan mucho mejor. Bueno, muchas gracias por asistir y nos vemos en la próxima.